Hola, buenas noches y bienvenido de nuevo a Pergaminos de Medianoche. Vamos a encontrar un lugar cómodo. ¿Te parece? Deja que el día se quede atrás, que los ruidos se apaguen y que tu mente se calme un poco. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a un mundo que existió antes que el nuestro. Una era llena de vida, pero también de una oscuridad que estaba a punto de consumirlo todo. La historia de esta noche es la del fin de un mundo, y el increíble y frágil comienzo de otro. Es la historia de un hombre que contra toda corriente, decidió caminar con Dios cuando todos los demás le habían dado la espalda. Y vamos a hablar de la tarea más loca y monumental que se le pudo encargar: construir un arca en medio de la nada para salvar al mundo. Si te gusta la idea, y sientes que este es tu lugar para encontrar un poco de paz, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que estas historias lleguen a más gente que las necesite. Y por favor, déjame un comentario contándome desde qué país me estás escuchando. Es increíble ver hasta dónde viajan estos relatos. Ahora sí, cierra los ojos y acompáñame a un tiempo antes de que la primera gota de lluvia cayera sobre la tierra. Para que entendamos de verdad lo que significó el diluvio, primero tenemos que imaginarnos cómo era el mundo de antes. Y créeme, no era un lugar primitivo y aburrido. Todo lo contrario. Era una civilización a toda máquina, llena de una energía que hoy apenas podemos concebir. La gente vivía muchísimo tiempo. La Biblia nos cuenta de personas como Matusalén que vivieron cientos y cientos de años. Piensa en el nivel de habilidad que podrías alcanzar si tuvieras casi 1000 años para practicar. Los artesanos, los músicos, los constructores de esa época debieron ser auténticos maestros. Un carpintero podría pasar 300 años perfeccionando su arte. Un músico podría componer sinfonías de una complejidad inimaginable. El conocimiento no se perdía de una generación a otra. Se acumulaba en la mente de individuos que eran bibliotecas vivientes. Un anciano de 800 años no solo recordaba a sus abuelos, recordaba dinastías enteras, el nacimiento y la caída de ciudades, cambios en la tierra que para nosotros tomarían milenios. La memoria histórica no se escribía en libros, caminaba entre ellos. El Génesis nos da algunas pistas. Nos habla de los descendientes de Caín. Uno fue el padre de los ganaderos, lo que implica una domesticación avanzada de animales y una economía pastoril. Otro fue el padre de los que tocaban el arpa y la flauta, sugiriendo que las artes, la música y la poesía eran parte integral de su cultura. Y otro fue un maestro herrero que trabajaba el bronce y el hierro. Esto es asombroso. Implica una metalurgia sofisticada, la capacidad de extraer minerales, fundirlos y forjarlos para crear herramientas, armas y quizás objetos de una belleza exquisita. Así que ya lo ves, tenían ganadería, arte, música, tecnología. Construían ciudades, componían canciones y forjaban metales. La tierra era joven y superfértil, y la población crecía y crecía exponencialmente. Algunos creen que el clima era perfecto, protegido por una capa de vapor en la atmósfera que creaba un efecto invernadero estable, sin las estaciones extremas ni las tormentas locas que tenemos ahora. Un paraíso, ¿no? Un mundo sin desiertos abrasadores ni polos congelados, donde la vida florecía en todas partes. La tierra regada por un rocío que subía de la tierra, daría sus frutos casi sin esfuerzo. Pues no exactamente. Debajo de toda esa fachada de progreso y aparente perfección, algo muy oscuro estaba creciendo, como una enfermedad silenciosa. La misma longevidad que les permitía ser geniales en sus oficios, también les daba siglos para perfeccionar la maldad. Piensa en un rencor que puedes alimentar durante 700 años. Piensa en una ambición que tienes 800 años para planificar. La Biblia lo dice de una forma que te hiela la sangre. Dios vio que la maldad de la gente era demasiada,
y que todo lo que pensaban y planeaban en su corazón era siempre y únicamente hacer el mal. No eran solo fallos o malos días, como los que tenemos nosotros. Era una corrupción total que les llegaba hasta el alma, hasta la raíz de sus pensamientos. Cada plan, cada idea, cada deseo estaba podrido de egoísmo, de crueldad y de un no me importa gigante hacia Dios y hacia los demás. La empatía se habría extinguido. La compasión sería vista como una debilidad. La bondad sería una estupidez. El texto incluso menciona a unos seres llamados los Nefilim, unos gigantes que nacieron de unas uniones extrañas entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes eran, pero su historia nos dice algo importante. Todo se estaba saliendo de control. Las reglas de la creación se estaban rompiendo. El resultado fue una raza de tipos superfuertes y famosos, pero seguro que su fama venía de ser unos tiranos, caudillos que gobernaban por el miedo. La tierra se llenó de violencia. La palabra que se usa en hebreo es hamas, que no es solo un puñetazo o una guerra, es una violencia sistémica. La corrupción en los tribunales, la opresión de los pobres, el abuso de los poderosos, la explotación sexual, la injusticia en cada esquina. Los fuertes aplastaban a los débiles, y la única ley que valía era la del más matón. Era una civilización sin conciencia, sin brújula moral, acelerando hacia un abismo que ellos mismos habían cavado. Y la reacción de Dios a todo esto no fue la de un juez frío y distante, fue la de un padre con el corazón roto. El Génesis usa unas palabras increíblemente humanas, que nos permiten asomarnos al dolor divino. Dice que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al ser humano. Imagínate eso, el creador del universo, el que sostiene las galaxias con su palabra, mirando la obra de sus manos, su creación más querida, y sintiendo un dolor tan grande, una pena tan profunda, que deseaba no haberlo hecho nunca. Lo que le dolía no era que la humanidad hubiera fracasado en algún proyecto, era que hubieran roto por completo la relación con Él, que hubieran desfigurado la imagen divina que llevaban dentro hasta hacerla irreconocible. El mundo que Él había creado y llamado muy bueno ahora le causaba una pena inmensa, un pesar constante. Pero en medio de toda esa oscuridad, en ese mar de maldad, había una lucecita, un solo hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Qué frase tan poderosa! Es como decir que en una ciudad en ruinas, quedaba una sola casa en pie. Cuando todo el mundo iba en una dirección, un hombre decidió ir en la contraria. La Biblia dice que era justo, perfecto en sus generaciones y lo más importante de todo, que Noé caminaba con Dios. Justo significaba que intentaba hacer las cosas bien, según el corazón de Dios, en un mundo donde lo correcto era aprovecharse del prójimo. Perfecto no quería decir que no cometiera errores, sino que su corazón era íntegro, que iba con todo, que no tenía una doble vida. Y caminar con Dios era la clave de todo. No era una religión de ir al templo los domingos, era una amistad, una conversación diaria. Vivir sabiendo que Dios estaba ahí, a su lado en cada decisión, en cada palabra, en cada paso. Imagínate lo solo que debió sentirse Noé. Mientras todo el mundo a su alrededor vivía en la violencia y el egoísmo, él elegía la paz y la obediencia. Mientras sus vecinos se hacían famosos por ser los más duros, él se dedicaba a fortalecer su espíritu en silencio. Seguro que lo llamaban de todo, el raro, el antiguo, el que no se enteraba de nada. Si alguna vez les advertía sobre el juicio que se avecinaba, se reirían en su cara. Disfruta la vida, Noé. Eres demasiado serio. Pero Noé siguió adelante como un pequeño faro en una noche de tormenta, manteniendo viva la llama de la fe en un mundo que prefería la oscuridad. Y fue a este hombre, a su amigo en la tierra, a quien Dios le contó su plan. Y qué plan tan terrible y doloroso. Debió ser la conversación más increíble de la historia. He decidido acabar con todo ser viviente, le dijo Dios, porque por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruirlos a ellos y a la tierra.
La decisión estaba tomada. La paciencia de Dios se había agotado. El mundo iba a ser reiniciado. La creación iba a ser lavada. Pero justo en medio de esa sentencia de muerte, había una palabra de vida. Pero contigo estableceré mi pacto. Y entonces le dio la orden más extraña que nadie ha recibido jamás. Constrúyete un arca de madera de gofer. No le dijo solo que construyera un barco. Le dio los planos, con medidas exactas, como un ingeniero. El arca tenía que ser gigantesca, a unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Era un monstruo de madera, más largo que un campo de fútbol. Tendría 3 pisos, un montón de habitaciones, una sola puerta y una ventana arriba. Y tenía que embadurnarla toda, por dentro y por fuera, con brea para que no entrara ni una gota de agua. Cada detalle estaba pensado. El plan era claro. Tú entrarás en el arca, le dijo Dios, con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Y no solo ellos, de todos los seres vivos. Meterás en el arca una pareja de cada especie, macho y hembra, para que sobrevivan contigo. Pájaros, animales, reptiles, todos, y por si fuera poco, tenía que recoger y almacenar toneladas de comida para alimentar a toda esa tripulación durante mucho tiempo. La tarea era una locura. Construir un barco gigante en un lugar sin mar, reunir a todos los animales del mundo y hacer acopio de comida para un desastre que nadie más creía que iba a pasar. Hacía falta una fe a prueba de bombas, una obediencia ciega y una paciencia infinita para aguantar las burlas de todo el mundo. Y el Génesis termina esta parte con una frase simple pero que lo dice todo. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, sin peros, sin dudas, sin retrasos, solo fe y obediencia. El futuro de la vida en la tierra dependía ahora de este hombre y su familia, y de la madera que estaban a punto de empezar a cortar. El primer hachazo sería el primer latido de un mundo nuevo. La orden de Dios no sonaba en los oídos de Noé como una sentencia de trabajo forzado, sino como el propósito de su vida. La tarea era tan gigantesca que habría hundido a cualquiera. Pero Noé, que caminaba con Dios, no solo veía un montón de madera y trabajo, veía la mano de su amigo guiándole en cada paso. El primer golpe de hacha contra un árbol de gofer fue un acto de pura fe. Imagina ese sonido. ¡Pum!, cortando el aire mientras el resto del mundo seguía con su fiesta ruidosa. Ese primer golpe fue una declaración. El pistoletazo de salida de una carrera de fondo que duraría décadas. Porque el arca no se construyó en un par de semanas. La tradición dice que Noé tardó 120 años en terminarla. 120 años es casi imposible de imaginar. Piensa en eso, abuelos, padres y nietos nacerían y morirían. Y la extraña estructura de madera seguiría creciendo lentamente en el campo de Noé. Cada día, durante más de un siglo, la rutina era la misma. Levantarse, orar, y ponerse a trabajar en el proyecto más grande e incomprendido de la historia. Imagínate a Noé, que ya no era ningún jovencito, trabajando día tras día con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El trabajo era duro, repetitivo, agotador. Cortar árboles enormes, arrastrar los troncos, cerrar las tablas a mano, cada viga tenía que encajar a la perfección. Y el tamaño era como construir un rascacielos tumbado con las herramientas de la época. Tenían que convertirse en expertos leñadores, carpinteros, ingenieros y arquitectos, todo a la vez aprendiendo sobre la marcha. El olor a madera recién cortada y a brea caliente debió impregnarlo todo. La brea era ese asfalto pegajoso que tenían que recoger, derretir y aplicar con cuidado en cada rendija, por dentro y por fuera. Un trabajo sucio y pesado, bajo un sol que no conocía las nubes de lluvia. Pero ese doble sellado era su seguro de vida, la barrera que los separaría de las aguas del fin del mundo. Y mientras ellos trabajaban, el mundo los miraba. Al principio, seguro que con curiosidad. ¿Qué está haciendo el viejo Noé? ¿Un granero gigante? Pero a medida que el arca crecía y crecía,
sin parecerse a nada conocido y en medio de la tierra seca, la curiosidad se convirtió en extrañeza y la extrañeza en burla. Pero Noé no se quedaba callado. El Nuevo Testamento lo llaman pregonero de justicia. Durante esos 120 años, su trabajo y sus palabras eran un anuncio constante. Cada martillazo era una advertencia. Cada viga colocada era una invitación. Podemos imaginarlo con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos, hablando con sus vecinos. El fin se acerca, les diría. Dios va a enviar un diluvio para limpiar la tierra. Pero hay una salida, hay salvación. Entren en el arca. ¿Y qué le respondían? Se reían de él. Se mofaban, el loco de Noé y su barco en el desierto. En un mundo que probablemente nunca había visto llover, la idea de una inundación que cubriera hasta las montañas más altas era el mejor chiste del año. Su sociedad tan avanzada y orgullosa veía a Noé como un fanático, un pesado que no les dejaba disfrutar de la vida. Relájate, Noé. Come, bebe, diviértete, le gritarían. ¿Por qué malgastas tu vida en ese montón de madera? Su fe en un juicio que no se veía era un insulto para su forma de vida. Cada día que salía el sol era una prueba más de que Noé estaba completamente equivocado. Y así, durante más de un siglo, mientras Noé sudaba y predicaba, el mundo seguía con su fiesta, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta de nada hasta que el diluvio se los llevó a todos. La fe de Noé no solo fue probada por las burlas, sino por el tiempo. 120 años es mucho tiempo para creer en una promesa. Seguro que hubo días en que el cansancio y la soledad le pesaban como una losa. Alguna vez dudaría, mirando ese cielo azul y despejado año tras año, pero su amistad con Dios era su fuerza. Cada mañana, encontraba la energía para levantar el hacha una vez más, para ajustar otra viga, para aplicar más brea. Su perseverancia fue un testimonio tan grande y tan sólido como la propia arca. Finalmente el día llegó. Después de décadas y décadas de trabajo, el arca estaba terminada. Ahí estaba, una estructura gigantesca y silenciosa en medio de la llanura. Y entonces, empezó la parte más increíble de todas: la llegada de los animales. Noé no tuvo que ir de safari. No tuvo que montar una expedición para capturarlos. El Génesis dice que los animales vinieron a Noé al arca. Imagínate la escena. Debió dejar a todo el mundo con la boca abierta, incluso a los que más se reían. Desde el horizonte en todas direcciones empezaron a llegar. Y no en una estampida loca, sino en una procesión ordenada, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Parejas de leones caminando tranquilos al lado de parejas de corderos, osos y ciervos, lobos y ovejas, todos yendo hacia la misma puerta. Elefantes, jirafas, rinocerontes, y desde el cielo, pájaros de todos los colores y tamaños, descendiendo en espiral hacia el arca. Serpientes, lagartos, tortugas, macho y hembra, de cada especie, todos acudiendo a la llamada. Era como si la naturaleza hubiera hecho las paces. El depredador y la presa caminaban juntos. El miedo había desaparecido. Era como una foto del jardín del Edén. ¿Qué pensarían los vecinos de Noé al ver esto? ¿Pensarían que era algún truco de magia? ¿O empezarían a sentir un nudo de miedo en el estómago? Este desfile imposible era la señal final de que las palabras del viejo Noé no eran tonterías. Durante 7 días, los animales fueron entrando en el arca, y Noé y su familia los iban colocando en sus sitios. El interior del arca debió ser un caos de sonidos y olores, un zoológico flotante. Al final del 7º día, el último animal entró, y entonces, Dios le dio la orden final a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que eres el único justo en esta generación. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total entraron en su refugio de madera. Dejaron atrás el mundo que conocían. Cruzaron la puerta hacia la oscuridad y el olor a brea. Y entonces, pasó algo decisivo. La Biblia dice, y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró, fue Dios mismo, desde fuera. La puerta, enorme y pesada, se selló. Era un acto de protección para los que estaban dentro,
y una sentencia final para el mundo que se quedaba fuera. La oportunidad se había acabado. Dentro del arca, en la penumbra, 8 personas y un mundo de animales esperaban en silencio. El destino estaba a punto de cumplirse. Imagina el ambiente dentro del arca una vez que Dios cerró la puerta. La luz del sol que se filtraba por la abertura del techo desapareció. La oscuridad sería casi total, solo rota por la luz temblorosa de alguna lámpara de aceite. El único sonido, el de su propia respiración, el murmullo de los animales acomodándose en sus compartimentos, y el latido de sus corazones que sonaría como un tambor en ese silencio tan tenso. Pasó un día, y otro, y otro. Durante 7 largos días esperaron. Esos 7 días de espera debieron ser una prueba de fe tan dura como los 120 años de trabajo. Afuera, la vida seguía igual. El sol salía, la gente iba a sus asuntos, se reían, hacían negocios, celebraban bodas. Quizás algunos, los más atrevidos, se acercaron al arca para dar un último golpe en la madera, para gritar una última burla. ¿Qué pasa, Noé? Se te ha olvidado la lluvia. Para la familia que estaba dentro, cada día sin que pasara nada podría haber sido una tortura. ¿Y si nos lo hemos imaginado todo? ¿Y si estamos aquí encerrados para nada? Su única ancla era la palabra de Dios. Tenían que confiar, sin ver nada, sin oír nada, en que Él cumpliría su promesa. Y en el 7º día, todo cambió. Quizás un silencio extraño cayó sobre el mundo exterior. El aire se volvió pesado, espeso, y entonces, el primer sonido, un suave golpeteo en el techo de madera, luego otro, y otro, el sonido de las primeras gotas de lluvia. Para la gente de fuera, unas gotas no significarían nada. Quizás incluso se alegraron. Mira, el viejo Noé al final tenía razón en algo. Pero para Noé y su familia, cada gota era la confirmación de todo. El sonido empezó a crecer, pasando de un suave repiqueteo a un tamborileo constante, y de ahí a un estruendo que lo llenaba todo. No era una lluvia normal. La Biblia lo describe como si el mundo se estuviera rompiendo. Ese día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no era solo agua cayendo del cielo, era un ataque por 2 frentes. Por debajo, las fuentes del grande abismo se reventaron. Aguas subterráneas, géiseres, manantiales oceánicos, brotaron con una fuerza brutal, inundando la tierra desde dentro. Y por arriba, las cataratas de los cielos se abrieron. La capa de vapor que algunos creen que envolvía la tierra se desplomó, soltando una cantidad de agua que no podemos ni imaginar. La lluvia no caía en gotas, sino en cataratas, en muros de agua tan densos que el día se convirtió en una noche oscura y rugiente. Dentro del arca, el ruido sería ensordecedor. El agua golpeando la madera con la fuerza de 1000 tambores, el estruendo de la tierra abriéndose, el aullido del viento. Y lo más terrible de todo, mezclado con el rugido de la naturaleza, los sonidos del mundo muriendo, gritos de pánico que se ahogaban, el crujido de las casas al derrumbarse, el estruendo de los árboles al ser arrancados de raíz. La familia de Noé estaría abrazada, rezando, escuchando con horror cómo el mundo que habían conocido, con sus vecinos, sus ciudades y sus paisajes, era borrado de la existencia para siempre. Eran los únicos testigos, solo con el oído, del fin de una era. Muy pronto, el arca, que llevaba tanto tiempo en tierra seca, empezó a moverse. Un ligero balanceo al principio, mientras el agua subía a su alrededor. Luego, una sacudida, un crujido de toda la estructura, y la increíble sensación de estar flotando. El arca se despegó del suelo, libre por fin, y empezó a mecerse sobre un mundo que se estaba convirtiendo en un océano. Estaban a la deriva, completamente en manos de Dios. No había timón, ni velas, ni nada. Su único capitán era invisible. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no paró ni un segundo. El agua subía y subía, imparable. Primero cubrió los valles, luego las colinas, y finalmente hasta las montañas más altas quedaron sumergidas. Todo lo que respiraba en tierra seca murió. Hombres, mujeres, niños, animales grandes y pequeños, pájaros, todo.
La gran civilización que habían construido, con su arte y su tecnología, fue borrada como si nunca hubiera existido. Solo el arca, esa cuna de madera, flotaba sobre el océano global, llevando en su interior la frágil y preciosa semilla de un mundo nuevo. Después de los 40 días, por fin, la lluvia cesó, pero las aguas no se fueron. La Biblia dice que las aguas dominaron la tierra durante 150 días, 5 meses. Intenta imaginar cómo era la vida dentro del arca durante todo ese tiempo. Una rutina diaria de pura supervivencia y fe. Despertarse en la oscuridad, dar de comer a miles de animales, limpiar sus establos, repartir la comida y el agua. Y todo mientras el arca no paraba de moverse, meciéndose arriba y abajo, de un lado a otro, en un océano sin fin. El interior sería un mundo propio. El olor a paja húmeda, a animales y a madera, los sonidos de los leones rugiendo, los monos chillando, los pájaros cantando en la oscuridad. Qué trabajo tan agotador para solo 8 personas, pero en esa rutina, encontrarían su propósito. No solo estaban sobreviviendo, estaban cuidando de la vida, eran los guardianes de la creación de Dios, y en los momentos de calma, se acercarían a la única ventana, mirarían hacia arriba, y solo verían un cielo gris y agua por todas partes. Ni una rama, ni una montaña, ni una señal de tierra, solo agua. Estarían completamente solos, una pequeña isla de vida en un planeta de muerte. Su fe sería probada no tanto por la tormenta, sino por la espera interminable. ¿Cuándo acabará esto? ¿Volveremos a pisar tierra firme alguna vez? Su única esperanza era la misma que los había mantenido en pie durante 120 años, la promesa de Dios. Cada día, tendrían que volver a elegir confiar. Confiar en que el mismo Dios que los había encerrado en el arca, algún día, los volvería a sacar. Después de esos largos 150 días, con el arca flotando en un silencio acuático que cubría el planeta, el relato nos dice que Dios se acordó de Noé. Esta frase no significa que Dios se hubiera olvidado. Es una forma hermosa de decir que llegó el momento de actuar, el punto de inflexión en la historia. Dios hizo que un viento soplara sobre la tierra, y poco a poco, las aguas empezaron a bajar. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. La fase del juicio había terminado, ahora comenzaba el tiempo de la sanación. Pero el proceso fue increíblemente lento. El arca, que había estado vagando sin rumbo, finalmente sintió un suave golpe. En el 7º mes, se posó sobre las montañas de Ararat. Imagina el alivio de sentir que el movimiento constante paraba. Después de meses y meses de balanceo, esa quietud debió ser la primera señal real de que el final de su encierro se acercaba. Pero al mirar por la ventana, todavía solo verían agua. Las cimas de otras montañas no aparecieron hasta el 10º mes. La paciencia de Noé y su familia fue puesta a prueba una vez más, en la recta final. Pasaron otros 40 días. Noé decidió que era hora de investigar. Abrió la ventana del arca y envió a su primer explorador, un cuervo. El cuervo, un pájaro fuerte y carroñero, salió y estuvo yendo y volviendo. No regresó para quedarse, probablemente porque encontraba donde posarse en los restos que emergían del agua. No era exactamente el mensajero de esperanza que Noé buscaba. Así que Noé probó con un segundo mensajero, uno muy diferente, una paloma. La paloma es un ave más delicada, necesita un lugar limpio para descansar. Era el símbolo perfecto de la paz y de un mundo habitable. La primera vez que la envió, la paloma volvió enseguida. No encontró ni una rama seca donde posarse. La tierra seguía inundada. Noé extendió la mano y la metió de nuevo en el arca. Esperó otros 7 días. Es curioso cómo el número 7, el número de la creación, aparece de nuevo en esta historia de recreación. Volvió a enviar la paloma. Esta vez, la paloma regresó al atardecer, y traía una hoja de olivo recién cortada en el pico. Imagina la explosión de alegría en el arca. Una simple hoja verde, pero en ese momento, era el tesoro más grande del mundo. Significaba que la vida había vuelto, que los árboles estaban brotando. Era la prueba de que la tierra estaba sanando. Era un mensaje de paz, no solo de la tierra, sino del propio Dios. Aún así,
Noé esperó pacientemente otros 7 días, envió a la paloma por tercera y última vez, y esta vez, no regresó. Había encontrado un hogar, el mundo estaba listo para ser habitado de nuevo. Cuando Noé cumplió los 601 años, el primer día del primer mes, por fin quitó la cubierta del arca, miró a su alrededor, y vio que la superficie de la tierra estaba seca. A pesar de eso, esperó casi 2 meses más, hasta que recibió la orden directa de Dios: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y sus mujeres contigo. La misma voz que le dijo que entrara, ahora le decía que saliera. La orden era para todos: saca a todos los animales, que se esparzan por la tierra, y que sean fecundos y se multipliquen. El momento de abrir esa gran puerta debió ser increíble. Después de más de 1 año en la penumbra de la madera, la luz del sol les parecería deslumbrante. El aire que respirarían sería el más puro y fresco que jamás habían sentido, un aire lavado por el diluvio. Y al salir, verían un mundo completamente nuevo, un mundo silencioso, sin ciudades, sin ruidos, sin multitudes, un mundo de barro y rocas, pero salpicado por los brotes verdes de una nueva vida. Eran los únicos 8 seres humanos en todo el planeta. La sensación de responsabilidad y de asombro debió ser abrumadora. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé en este mundo renacido? No construyó una casa, no se puso a plantar un huerto. Lo primero que hizo fue dar las gracias. Construyó un altar a Dios. Tomó algunos de los animales limpios que había llevado y ofreció un sacrificio. El humo de la ofrenda subió directamente al cielo, como un olor grato para el Señor. Era un acto de pura gratitud por haberlos salvado, un reconocimiento de que todo lo que tenían, incluida su propia vida, era un regalo de la misericordia de Dios. Y Dios respondió a ese acto de adoración con una promesa, un pacto no solo para Noé, sino para toda la humanidad y toda la creación. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, dijo Dios. Aunque sé que el corazón del hombre es malo desde su juventud, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos, como he hecho. Era una promesa increíble. Dios reconocía la naturaleza imperfecta del ser humano, pero prometía que su respuesta ya no sería la destrucción total, sino la gracia. Mientras la tierra exista, declaró, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Era una promesa de estabilidad. Los ritmos de la naturaleza, de los que dependemos para vivir, continuarían sin falta. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les repitió el mandato original: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Les dio nuevas reglas para este nuevo mundo, como el permiso para comer carne y la responsabilidad de la justicia humana, dejando claro lo sagrada que es la vida. Y entonces, para sellar su pacto eterno, les dio una señal visible. Este es el pacto que establezco con ustedes y con sus descendientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Y la señal sería el arco iris. He puesto mi arco en las nubes, y será la señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, aparecerá el arco, y me acordaré de mi promesa, y las aguas no volverán a convertirse en un diluvio para destruir a todos los seres vivos. El arco iris, ese fenómeno tan hermoso de luz y agua, se convirtió en un símbolo divino. Quizás antes del diluvio no existía, pero ahora, después de cada tormenta, cuando las nubes oscuras se van y el sol vuelve a brillar, el arco aparece. Y lo más asombroso es que Dios no dijo que sería una señal para nosotros, sino para Él mismo. Era como si el arco de un guerrero, un arma de guerra, fuera colgado en el cielo, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra, como una promesa de que la batalla de Dios contra la maldad del mundo ya no se libraría con un diluvio. Era una promesa de paz, una firma de colores en el cielo. Y así, la historia del diluvio, que empieza con el corazón roto de Dios y un juicio terrible, termina con un acto de gratitud y una promesa de gracia. La historia de Noé no es solo la de un desastre, sino la de una fe increíble, una salvación milagrosa y el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Nos recuerda que incluso en la tormenta más oscura, la fe de una sola persona puede ser el arca que salve la esperanza del mundo, y que después de la lluvia más larga, siempre
aparece la promesa de un nuevo amanecer. Espero que este extenso relato te haya traído no solo conocimiento, sino también una profunda reflexión y una sensación de paz. La historia de Noé y el arca nos invita a considerar la naturaleza de la fe, la justicia y la inmensa misericordia de Dios. Esto es Pergaminos de Medianoche, tu compañero fiel para tus noches de insomnio. Si el relato te gustó, deja tu amén o un buen like, y suscríbete para que formes parte de esta comunidad que busca la sabiduría en las historias del pasado. Gracias por escucharme. Que tu descanso sea profundo y tu despertar lleno de paz. Hasta la próxima aventura.